Rhino es uno de los enemigos más poderosos y fuertes con los que se ha enfrentado el trepamuros Spider-Man, capaz de dar cara a héroes como Hulk, Thor y sobrevivir para contarlo, siendo uno de los villanos más reconocibles del universo de Marvel. Su nombre real es Alexei Mikhailovich Zitsevich, que al principio era un simple obtuso sicario de la mafia rusa, aferrándose al dinero fácil. Por su impresionante musculatura y escasa inteligencia atrajo la atención de dos espías científicos, Igor y Gregory, que lo convencieron a que participara en un experimento para así crear a un poderoso asesino. Fue sometido durante meses a terapias químicas y a exposición de radiación gamma, para aumentar su fuerza a un mayor nivel e incrementar su resistencia. Se le confeccionó un traje especial creado por especialistas, el cual se fusionó con su piel por el experimento, aumentando aún más sus capacidades, donde dio origen al nombre de Rhino, por su apariencia, su musculatura y poca inteligencia, que aseguraba su lealtad, asignándole su primera misión de secuestrar al astronauta del programa norteamericano John Jameson, hijo del editor James Jonah Jameson, para así venderlo a otra nación. Pero lo que no sabían estos científicos es que la radiación había aumentado su inteligencia ligeramente, y este se rebeló contra sus creadores, destruyendo su cuartel y tomando por su iniciativa la misión, trasladándose a Estados Unidos. Al llegar a la ciudad de Nueva York y crear un disturbio en su búsqueda, atrajo la atención de Spider-Man, el cual pudo contener a este villano y remitirlo a un hospital especial donde lo mantuvieron sedado, pero logró escapar y buscó venganza contra el arácnido, el cual había perfeccionado una telaraña especial con ayuda del Dr. Connors a partir de una muestra de su traje que contenía gránulos de ácido, que permitía detenerlo, lo cual comenzó a deteriorar su traje, mientras el villano intentaba capturar de nueva cuenta a John, que había sido hospitalizado tras su encuentro anterior. Al ser derrotado de nueva cuenta y sin su traje, fue encerrado, quedándose solamente el hombre bajo este. Con mayor seguridad en su encierro, posteriormente fue liberado y abordado de nueva cuenta por sus captores, lo cual le volvieron a proponer un nuevo experimento, lo que accedió debido a su nula experiencia de empleo, volviéndose el doble de fuerte y con un nuevo traje, donde su misión era secuestrar al Dr. Bruce Banner para la creación de un ejército de hombres gamma. Lo que desconocían es que este albergaba en su psique a Hulk y fue derrotado, pasando de nueva cuenta a la cárcel y aliándose a otros grupos de villano, como el Sindicato Siniestro, junto con el Escarabajo, donde estaba en búsqueda de obtener dinero para así pagar un tratamiento y deshiciera el traje que se le había pegado a su piel, o con Justin Hammer, para que este creara un nuevo traje debido a que estaba aburrido. Sí, ya saben, cómics. Hasta llegar a ser contactado por el titán loco Thanos para que consiguiera un antiguo robot llamado Oráculo, junto a otros, donde al final fueron traicionados por Thanos, o la vez que quiso vengarse de Deadpool, y gracias a las partículas PIM lo redujo para convertirlo en llavero, donde al final siempre es derrotado y llevado a prisión con o sin su traje, para posteriormente continuar con su ciclo. Rhino cuenta con una super fuerza, que se podría equiparar en ocasiones con la de Hulk, llegando a levantar hasta 75 toneladas en condiciones óptimas, con una velocidad que llega a alcanzar hasta los 160 km por hora, y con su traje es resistente a balas, golpes de alto impacto y a explosiones, con dos cuernos que son capaces de resistir sus ajetreados golpes, con la capacidad de perforar una plancha de acero de 5 centímetros si chocara con ella a toda velocidad, resistir temperaturas de menos 45 hasta 540 grados sin sufrir grietas, y con el paso del tiempo se le ha perfeccionado para resistir el ácido, pero su poca inteligencia lo hace un enemigo bruto y fácil de vencer con una estrategia adecuada. Aunque cabe resaltar que una vez utilizó rayos gamma para aumentar su inteligencia, convirtiéndose en un genio criminal, pero fracasando y recuperando su nivel anterior, siendo un villano con poca suerte y siempre dependiendo de algún villano más poderoso o inteligente para que lo instruya en su misión. En algún momento quiso dejar su vida de villano y se casó con una camarera de nombre Oksana, pero al final fue asesinada por un nuevo Rhino, lo cual enloqueció a Alexei, poniéndose su traje de nueva cuenta y matando a su suplantador, siendo un villano letal que se ha enfrentado a muchos superhéroes, pero teniendo un singular odio a su primer enemigo, el Hombre Araña. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas
cosas interesantes, y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!